Ok, otro gran víctima del intervencionismo de Estados Unidos ha sido Nicaragua, que hoy se cumplen 45 años de la caída del régimen de Somoza. Aniversario 45, el 19 de julio. Y el cielo de Managua se alumbró con los colores vibrantes, anunciando el inicio del aniversario 45 del triunfo de la revolución. El 19 de julio marca el triunfo del derrocamiento del régimen somocista, un acontecimiento que resuena en el corazón de cada nicaragüense. Los ciudadanos salen a las calles para festejar la victoria de la justicia y rendir el homenaje a los caídos en esa lucha popular. Y el cielo de Managua se alumbró con los colores vibrantes, anunciando el inicio del aniversario 45 del triunfo de la revolución. En las calles principales de la capital y en otras partes del país, cientos de familias se congregaron para intercambiar sonrisas y abrazos, celebrando la libertad y la soberanía. Enviaron banderas de rojo y negro, originalmente enarboladas por el general Augusto Sandino, como símbolo de la resistencia contra la intervención norteamericana. Vamos a trasladarnos a aquel mítico 19 de julio de 1979 en el que se puso fin a esta dictadura sangrienta de los Somoza y que además estuvo patrocinada por el propio Estados Unidos, por el propio Washington. En esta, la principal plaza de Managua, se abarrotaron los ciudadanos para marcar la victoria de la revolución sandinista que dio inicio al proceso democrático de Nicaragua. En esta desigual lucha, miles de personas sacrificaron sus vidas para liberar el país del agobio que sufrió durante décadas. Al derrocar la dictadura, el nuevo gobierno se comprometió a servir al bienestar del pueblo bajo la bandera de las enseñanzas de Augusto Sandino. Nicaragua libre. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que expulsó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. Hoy no tiempo para recordar el pasado que apenas terminó hace unas horas cuando los últimos restos de la revolución comunista se empeñaban en mantenerse de la nada. Hoy fue el despertar de una larga depresión. 30.000 muertos en 7 semanas, miles de familias damnificados, 150.000 refugiados en Honduras, Costa Rica y Miami, un país en bancarrota, una deuda de $1.000 millones que deterró la muerte y la destrucción
El triunfo de la Revolución Popular Sandinista puso fin a la era de represión y corrupción que había provocado decenas de miles de muertes y sumado al país en la pobreza. Eran nuevos tiempos para los nicaragüenses. Iniciaba la construcción del Estado democrático y de justicia social, que daría plena participación a todos los sectores del país. El gobierno sandinista se planteó grandes objetivos, principalmente enrumbados a mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Miles de ellos aprendieron a leer y escribir en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Además, recibieron tierras para sembrar sus cultivos a través de la reforma agraria. La revolución lo que hace es barrer totalmente con la estructura y los cimientos jurídicos, legales que existían del somocismo y crea una nueva realidad. Una nueva realidad que pasa por etapas. Un brusco cambio tuvo lugar en 1990, cuando empezó el periodo de los gobiernos neoliberales. Durante entre los años 1990 y 2006, la brecha de desigualdad aumentó considerablemente. Según estimaciones, el 82% de la población, o sea, más de 4,2 millones de habitantes, se encontraban debajo del umbral de la pobreza. La indigencia era el día a día de más de 2 millones de nicaragüenses. Fueron gobiernos que querían privatizar lo que es el transporte y cobrar tarifa diferenciada de alto costo. Luchas que costaron vida, luchas que costaron vida porque aquí nosotros para pedir nuestras reivindicaciones teníamos que hacer luchas de nosotros como transportistas y éramos, como dice, golpeados. Los gobiernos neoliberales en vez de apoyarnos nos tiraban a matar y estaban esperando que nosotros fracasáramos para chatarrear todo lo que eran las cooperativas. En el 2006, la ciudadanía se pronuncia en las elecciones generales a favor del comandante Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta segunda etapa de la revolución del 2007 para acá es la que nos permite, después de haber sentado las bases que nos dio Sandino y las bases programáticas que nos dio el Frente Sandinista, construir una nueva forma de hacer las cosas. La agricultura es uno de los sectores en los que se ha hecho más patente. Berman cultiva frijoles, maíz y sorgo. Su última producción le ha permitido incluso contratar a 2 trabajadores. Al menos a nosotros nos llaman productores. En aquellos tiempos era el campesino y al campesino se le miraba así como que no valíamos nada, pues en su momento. Le puedo dar fe yo de que sí estamos recibiendo acompañamiento y estamos incluso recibiendo equipos para mejorar nuestra producción y que incluso podamos dar un valor agregado a lo que nosotros estamos produciendo. En el campo, la gran mayoría de los trabajadores reciben asesoramiento técnico y financiamiento para establecer sus ciclos productivos. En las ciudades, en cambio, se ejecutan otro tipo de iniciativas. Se impulsa de manera sistemática la creación de viviendas. A partir del 2007 se han construido más de 135,000, la mayoría de interés social. Una de estas pertenece a Edwin. Nunca imaginé, pues, llegar a ser uno de los beneficiarios. Pero gracias a Dios, gracias al Frente Sandinista, gracias a los programas del buen gobierno, el día de hoy me siento feliz, satisfecho y contento, pues, en mi casa. Es un infierno vivir alquilando. Todos estos logros son fruto de una labor colectiva, como la que también se realiza por el personal médico nicaragüense. Llevan la atención a la salud incluso a los lugares más remotos y de difícil acceso. Su labor va más allá de simples consultas. Cada paciente, sin importar la edad, es una prioridad indiscutible. Se nos proporcionan los medios, la tecnología, que nos impulsa a muchas cosas. Dentro de ello, brindar una mejor atención a nuestra población, capacitarnos, estudiar más, ¿verdad? Por supuesto, entrenarnos en nuevas técnicas, sobre todo las técnicas de mínima invasión o mínimo acceso. Disminución de la mortalidad materna y perinatal, prevención de enfermedades, tratamientos médicos gratuitos son solo algunos de los logros. Este esfuerzo es posible a través del modelo de salud familiar y comunitario y una extensa red de centros como este, uno de los más de 70 hospitales modernos construidos en Nicaragua en los últimos años. Pasados 45 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, los nicaragüenses atesoran la paz y libertad como pilares que por ningún motivo deben quedar en riesgo. Un pueblo que no se detiene y que mantiene la esperanza de un futuro mejor, un futuro que va siempre más allá. Silvana Jarquín León, RT, Nicaragua.
La longevidad de la dictadura de los Somoza tenía un sólido fundamento: el respaldo político, financiero y militar de Estados Unidos. Al caer la dinastía, Washington intentó retener el control sobre el país apoyando los movimientos contrarrevolucionarios. Este hecho fue reconocido en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986. Los jueces dictaminaron que Nicaragua debía ser indemnizado por los daños, pero Estados Unidos nunca cumplió la sentencia. Elena Villar ha profundizado en este caso. Creo que es muy importante que el pueblo estadounidense comprenda que este es un mundo peligroso en el que vivimos en riesgo y que esta nación está en riesgo en un mundo peligroso y que no se le debe hacer creer como consecuencia de estas audiencias que esta nación no debería realizar operaciones encubiertas. Es parte de la declaración en el Congreso de Estados Unidos de uno de los militares involucrados justificando el escándalo Irán-Contras, uno de los episodios más conocidos de la injerencia estadounidense en Nicaragua. Gracias al Ejército Popular Sandinista y a un diario libanés, en 1986 se desveló que el gobierno de Reagan estaba destinando fondos obtenidos de manera ilegal para financiar a la oposición a la revolución. Facilitaron secretamente la venta de armas a Irán, país contra el que pesaba un embargo armamentístico decretado por el propio Estados Unidos. Utilizaron el narcotráfico para financiar a los grupos armados de la contra nicaragüense, grupos que habían sido creados y organizados por ellos para enfrentar a la revolución sandinista que había triunfado el 19 de julio de 1979. Estas operaciones, tanto la venta de armas como la financiación de los contras, estaban prohibidas por el Senado de Estados Unidos. Se estima que entre 1982 y 1990 los Estados Unidos gastaron en el apoyo a la Contra más de $300 millones. Ni el presidente ni el vicepresidente de Estados Unidos, directamente involucrados, fueron condenados, y quienes sí fueron declarados culpables acabaron siendo perdonados e incluso ocupando puestos en gobiernos posteriores. La ayuda a la Contra nicaragüense provenía de tres fuentes: la CIA, el tráfico de armas a Irán y el tráfico de drogas, y en ella colaboraban cubanos exiliados en Miami. Reagan fue un republicano conservador durante la última etapa de la Guerra Fría y tenía una visión política de que el régimen de Castro en Cuba era una gran amenaza para Estados Unidos, pero también que era un gran insulto para Estados Unidos y que dañaba el poder del país, que se estableciera un régimen socialista vinculado a la Unión Soviética en el Caribe y no iba a permitir que una segunda Cuba tuviera éxito. Hasta la revolución sandinista, Estados Unidos controló Nicaragua durante décadas, la ocupó militarmente desde 1912 a 1933 y más tarde se asoció con la dictadura de Somoza. Una vez triunfó la revolución, los intentos de Washington por contrarrestarla fueron numerosos. Si organizaron a los antiguos dictadores de la Guardia Nacional en las fuerzas de la Contra, los llevaron en avión a Honduras después de la revolución o después de la insurrección de 1979, los organizaron allí con la ayuda de Argentina, que entonces estaba gobernada por una junta fascista. Los organizaron y entrenaron, los financiaron y durante casi 10 años los apoyaron para aterrorizar a Nicaragua. Además, la CIA minó los puertos de Nicaragua, bombardeó algunas instalaciones petroleras, cometió otras formas de terrorismo contra el país y aparte de todo eso, Estados Unidos también impuso sanciones económicas muy draconianas contra Nicaragua. En 1986, los abusos de Estados Unidos fueron juzgados. La Corte Internacional de Justicia de La Haya los declaró culpables del daño a Nicaragua como resultado de las acciones militares y paramilitares. Una deuda histórica que se estima en $12.000 millones. A día de hoy, Washington no la ha cumplido. De hecho, hubo una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas instando a los Estados Unidos a acatar este fallo. Es claro que aquí se marcó un hito de la larga historia de injerencia y agresiones por parte de los sucesivos gobiernos norteamericanos, de su lógica de basada en la doctrina Monroe, ¿no?, de control de los recursos naturales estratégicos. Una lógica que, aunque parece de otra época, sigue estando muy presente, actualmente en forma de bloqueo de activos a personas y entidades nicaragüenses, restricciones de visados o embargos. Elena Villar, RT, Washington, D.C. Bueno, del tema de los Irán contra ya hemos hablado varias veces
tertulias de los domingos, ¿no? Otra herramienta que usa este sistema oligárquico es el FMI que pues normalmente agarran un país que tiene ciertos problemas económicos y hacen ricos a unos cuantos y los demás pues siguen siendo igual de pobres, ¿no? La receta normal del FMI pues suele ser la privatización y levantar cualquier regla sobre la economía, ¿no? Sin embargo, cuando a ellos les conviene,